Reiniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, programa 161, segmento número 4. Recordamos la etiqueta de la semana, diálogo, paz y convivencia. Y vamos a saludar a las personas que están ahí viendo desde cualquier parte del mundo nuestro programa. Aquí tenemos Gilberto Antonio, saludos. RNB, saludos. UATV, saludos. Pepito Orange, saludos. María Romero, saludos. Remavares, saludos. Tigre en la Rexo, Albarro, dame un crédito, si no me respondes es un sí. Bueno, nosotros no tenemos todavía fondos para dar crédito, pero bueno, cuando tengamos te lo damos, pues. Daralis Oliva, saludos. Xiomara Pérez, saludos. Carlos Aparicio, saludos. Alfredo Bernarde Benavides, saludos. Michelle Parente, saludos. Abraham José, saludos. Neida Bader, saludos. Yori Vázquez, saludos. Marín Segovia, saludos. José Gregorio, saludos. Leal Array, saludos. Loriana Almarza, saludos. La sobrina. A Flores, saludos. Ana Karina Nava, saludos. Y Delfonso Alvarado, saludos. Carlos Javier, saludos. Mariel Enrique, saludos. Douglas Pirela, saludos. Allá están trabajando todavía. Andy David, saludos. Jorge Richard, saludos. Michel. Raineli Lourdes, saludos. Nicole Rubí, saludos. Bendiciones, gracias. Rosaya, saludos. Jorge Cepeda, saludos. Michael o Michelle Urdaneta, saludos. Andrés Ponec, saludos, camarada Andrés Ponec. Necesito que me dé la autorización para meter el carro ahí en el estacionamiento, que voy al juego de las Águilas y no tengo ahí para entrar el carro, chicos. Daisy Rosario, saludos. Wilfredo Romero, saludos. Yalma Nava, saludos. Yalmari, saludos. Natalie Rincón, saludos. Valentina López, saludos. Adrián Fuenmayor, saludos. Wilson Balbuena, saludos. José Gregorio Goyo González, saludos, alcalde, desde el municipio de Almirante Padilla, llegando puras bendiciones. Todas las semanas agua, comida, jornada, gracias a este gran proyecto de gobierno. Nigale Mía, proyecto enmarcado en el tercer plan socialista de la patria, dentro de la constitución de la ley por directriz del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por ahí andaban diciendo que teníamos un MIMPI paralelo. Por favor, dejen la ignorancia. Nosotros creamos el Instituto Autónomo de Pueblos Originarios del municipio de Almirante Padilla. ¿Para qué? Para que nuestros pueblos originarios tuvieran su propio instituto, y ellos mismos redactaron la ordenanza, por cierto. Wilder Graterol, saludos. Mi hermano Wilder, amigo, compañero de viaje. ¿Cómo me cuida Wilder, carajo? Bueno, aquí tenemos ya segmento número 4 dedicado a informaciones internacionales. Tema de introducción: la ONU adopta resolución para tregua inmediata, duradera y sostenida en Gaza. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas adoptó un proyecto de resolución para una tregua de carácter inmediato, duradero y sostenido con vistas a un alto al fuego humanitario en la Franja de Gaza, con 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones. El documento demanda la liberación inmediata e incondicional de los civiles ilegalmente privados de libertad, y que ésta se realiza con garantías de seguridad, bienestar y trato humano de acuerdo con las normas del derecho internacional. Exigimos que todas las partes cumplan inmediata y plenamente las obligaciones que les incumben en virtud del del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, en particular en lo que respecta a la protección de civiles y bienes de carácter civil, subraya el texto. Asimismo, la ONU exige el suministro inmediato, continuo, suficiente y sin obstáculos de bienes y servicios esenciales a la población civil de toda la Franja de Gaza, incluidos, entre otros, agua, alimentos, suministros médicos, combustible y electricidad. Bueno, un plan en amor, en atención a las víctimas de Palestina. Pues eso lo tenemos aquí, señores de la ONU. El organismo internacional subraya la importancia de evitar una mayor desestabilización, así como una escalada de la violencia en la región. En este sentido, llamó a todas las partes para que actúen con la máxima moderación
y a todos los que tienen influencia sobre ellas para que trabajen en pro del objetivo. Bueno, aquí tenemos la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, fue creada en 1945 al término de la Segunda Guerra Mundial, que dejó un poco más o menos de 28 millones de víctimas, entre ellos 6 millones de judíos y también la gran mayoría de soldados del Ejército Rojo. Esa es la verdad. La Organización de las Naciones Unidas se crea con algunos objetivos específicos. Primero, el equilibrio de la paz y la convivencia mundial. Para nada sucede eso. Lo otro, la autodeterminación de los pueblos y las naciones. No dejan a uno aquí, y tenemos el caso de Venezuela. Nosotros somos libres e independientes. Tenemos derecho a la autodeterminación, que está ahí escrito en la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas. También se crea para evitar naciones beligerantes, o sea, aquellas naciones guerreristas no deben de existir, sino que deben de existir naciones con diplomacia, con política, con diálogo para evitar conflictos bélicos. Bueno, ahí está nada menos y nada más que el país más guerrerista del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, que le anda declarando guerras a todo el mundo. Ahí le declaró y le fabricó la guerra a Ucrania para enfrentar a Rusia, y ahí están ya los ucranianos casi rendidos. Ustedes se van a acordar mío, van a salir como los norteamericanos cuando salieron de allá de Vietnam, como salieron después de 20 años de fracaso, de ahí de Afganistán. Otro de los temas es, aparte de la autodeterminación, de evitar naciones guerreristas, aparte de mantener el equilibrio de la paz mundial, temas con respecto a la alimentación, a la salud, a la educación global. ¿Eso se da? No, tampoco se da, señores. Bueno, y otros dos objetivos más: creación de la Cruz Roja Internacional, la UNESCO, ACNUR, cuántas otras instituciones se derivan de ahí, de la Organización de las Naciones Unidas. Ellos están conformados o tienen como líder un secretario general, y también se convoca una vez al año a todo lo relacionado a la Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas, donde todos los países que están adscritos ahí, creo que son 198 países, van a debatir, a deliberar, pero no tienen ninguna decisión, hacen recomendaciones. Tienen 60 años haciendo recomendaciones de levantar, suspender, eliminar el levantamiento económico de Cuba, el bloqueo económico de Cuba, y no lo levantan. Un voto de abstención y uno que otro voto, etcétera, y no lo levantan. No tiene ningún poder de decisión. Aparte de la Secretaría General, aparte de la Asamblea Anual, donde todos los miembros, todas las naciones adscritas participan, también tienen el Consejo de Seguridad, que está compuesto, por supuesto, con los países más poderosos del mundo, encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica, Francia y otros países de Europa, 2, 3 países de África, uno que otro país ahí, pero ninguno de esos países de repente pudieran decir algo, pero no deciden nada. La Organización de las Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad, dictaminó que no se fuera a invadir, que no se le declarara la guerra a Irak, a Saddam Hussein, porque ahí no se había demostrado que habían armas nucleares. Pero ellos no le pararon, los Estados Unidos, la OTAN, los países aliados de la Unión Europea, invadieron, secuestraron a su presidente, lo asesinaron ahí en una plaza pública, alocaron a Saddam Hussein, que habían mantenido un liderazgo ahí, que se había enfrentado a guerras ahí en la frontera con los hermanos de Irán, por el tema trivial de ahí de esos países milenarios. Y bueno, ¿qué hizo la Organización de las Naciones Unidas? Nada. Ahora el gran reto de la Organización de las Naciones Unidas lo tenemos aquí. Ahí. Israel, Palestina. ¿Y qué ha hecho la Organización de las Naciones Unidas? ¿Cuál es el mandato? Que cese el fuego. Ya van más de 8.000 víctimas civiles, niños, viejitos, bombardeo irracional, indiscriminado a los hospitales, a las escuelas, a los liceos, al pueblo civil.
dicen que están acabando, contrarrestando a Hamas, que es un movimiento político que seguro tiene, como debe tener, por Dios, un ejército popular defendiendo su frontera, que es la frontera de lo que le dejó cuando la Organización de las Naciones Unidas, sin tener potestad para eso, dividió todo el territorio palestino, que era 100% palestino, le dio el 85% a Israel y los segregaron a ellos, los arrimaron a ellos a la Franja de Gaza y a Cisjordania. Y entonces ahora la Organización de las Naciones Unidas es un espectador que está solicitando para que el conflicto en Israel cese y cesen ya las víctimas, cesen ya los muertos, los fallecidos. Señores, ustedes no están viendo lo que está pasando por las redes, por la televisión, niños. Esta mañana vi un niño ahí dándole culata al soldado israelí, al niño por la espalda, unas mujeres ahí interviniendo, el soldado definiendo si el niño ese no debe tener más de 9, 10 años. Dios mío, un hijo mío me le hacen eso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Ah? Defender a mi hijo, claro, con mi vida, como tengo yo que defender a todos los oprimidos de aquí, del Zulia, de Padilla, de Venezuela y del mundo. Para eso estoy yo aquí, ese es el propósito que tiene Jesús de Nazaret conmigo. Entonces el Consejo de Seguridad, el secretario general, la Asamblea General, se pronuncia en un cese al fuego, pero los israelitas siguen ejército criminal del sionismo. Ustedes llegaron ahí hace miles de años a ocupar un territorio sagrado, ahí nació Jesús de Nazaret, ahí en Belén, en Jerusalén, territorio sagrado, y el irresponsable de Donald Trump, que todos conocemos desde la creación del Estado palestino en 1947 y su inauguración en 1948, liderizado por David Ben Gurión, la capital es Tel Aviv. Bueno, Trump declaró que la capital era Jerusalén, sabiendo que ahí convergen las tres religiones del monoteísmo. Lo vuelvo a repetir, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. No es una guerra santa, no es una guerra de religión, es una guerra de ocupación de un territorio donde los colonos sistemáticamente, de 500.000 que habían en 1948, hoy hay 9 millones. ¿Y cuántos palestinos hay en Cisjordania y en la Franja de Gaza? Bueno, que lo diga la Organización de las Naciones Unidas. Aparte de eso, antes de este supuesto ataque del grupo Hamas, ya tienen más de 5 años con prohibición de entrada por tierra de país amigo vecino como Egipto, allá en Rafa, y también del mar para recibir alimentos, agua potable, medicinas. Entonces, los palestinos están sobreviviendo, están siendo atacados, masacrados, asesinados sus niñas, sus niñas, bombardeados sus hospitales, sus escuelas, sus infraestructuras. ¿Qué quieren entonces? Extinguir a los palestinos. Así como se inició el Holocausto allá en Alemania en la Segunda Guerra Mundial y en toda Europa, donde murieron masacrados con cámaras de gases, torturados, repatriados, niños, jóvenes, hombres, mujeres. 6 millones de judíos mató el Holocausto que inició Hitler. Bueno, ya aquí, ¿cuántos más van a matar ustedes, señores de Israel? Señores sionistas, desde 1948. La guerra ahí del 56, después vino la guerra de los 7 días, de los 6 días en el 67, después vino la guerra del Yom Kippur. ¿Y cuántas guerras más y batallas más tiene que librar el pueblo palestino, que solamente está esperando que la misma Organización de las Naciones Unidas le dé el estatus de Estado-Nación? ¿Para qué? Bueno, para que sea respetado y reconocido. Apenas ha sido reconocido por 135 países. Los otros 135 países hacen caso omiso y apoyan, como está apoyando los Estados Unidos de Norteamérica, con recursos para que compren más misiles, más bombas, más tanques, para que su ejército sea más sofistificado y exterminen definitivamente a los palestinos. Bueno, resiste Palestina, resiste Palestina, resiste Palestina, como debe resistir Irán, como debe resistir Nicaragua, Cuba, como debemos resistir aquí en Venezuela, resiste allá también en Corea del Norte. Todos los países tienen derecho a su independencia, su soberanía y su autodeterminación, y a nadie, absolutamente nadie, imperio alguno, va a poder
quitarle ese derecho a todos aquellos que amamos la paz, que amamos la independencia, la soberanía, perdón, la autodeterminación. Así que bueno, me alargué un poco porque en verdad es indignante lo que está pasando allá. Yo quisiera aquí que esos precandidatos de la oposición, los que estuvieron en las primarias esas y los que no van a la primaria, ¿por qué no se pronuncian sobre lo que está pasando allá, en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en Israel, en la Tierra Santa ahí, de Jesús de Nazaret? Pronúnciense como lo estoy pronunciando yo. Yo asumo mi responsabilidad hasta un Estado sionista superpoderoso contra un pueblo indefenso. Es el Goliat contra David, pero ahora es al revés. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Bueno, vamos aquí a otras noticias ya. Venezuela aplaudió la aprobación de la resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pide el cese de hostilidades en Gaza. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, clamó por el respeto a esta solicitud del organismo mundial. Aseguró que esta resolución de la ONU busca la protección de los civiles palestinos, así como mantener las labores humanitarias en la Franja de Gaza. Vamos de inmediato con un video de la vicepresidenta y comentamos al respecto. Bueno, hoy ocurrió una votación muy importante en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una resolución a favor de la protección de los civiles palestinos que están en este momento siendo masacrados y que se permita también la entrada de la ayuda humanitaria y se mantengan las obligaciones humanitarias de protección. 120 países votaron a favor de esta resolución. Venezuela también suma su voz, suma su voto, sus banderas a favor de que se respete esta resolución. El canciller de Israel ha señalado que pedir el cese de las hostilidades, que pedir el cese al fuego, que pedir que cese el desplazamiento forzado del pueblo palestino, sacándolo de su territorio, es sencillamente despreciable. Yo también quiero que él escuche la voz de miles de judíos que en el mundo están pidiendo que se detenga esta política de masacre contra el pueblo palestino. A esta hora, mientras el mundo ha levantado su voz, mientras 120 países han dicho, por favor, que se dé un cese al fuego, a esta hora está ocurriendo una de las peores masacres en el territorio de Gaza y de Cisjordania. Han cortado todo tipo de comunicaciones, han quitado el internet y los bombardeos que llegan por distintas vías son unas imágenes espantosas. Cese ya el asesinato de niños palestinos, de mujeres palestinas, cese ya esta política de exterminio. Por Dios, es un llamado que hacemos los pueblos del mundo y manifestamos nuestra solidaridad con este pueblo que hoy es víctima de un genocidio. Nos sumamos a las voces que se escuchan en todas partes del mundo y le decimos al pueblo palestino: Palestina, el mundo está contigo. Bueno, prácticamente yo me adelanté a complementar lo que nuestra vicepresidenta está diciendo con todo respeto, así que esto no hay más nada que agregarle. Vamos a la otra información. El presidente colombiano Gustavo Petro se comprometió a trabajar conjuntamente con los gobernadores electos en los comicios regionales celebrados este domingo. El mandatario felicitó a los nuevos gobernadores electos y los llamó a trabajar para construir en común un país que combata la corrupción, la injusticia y que le haga frente a la crisis del cambio climático. Petro informó que en los próximos días se reunirá con los gobernadores electos para articular los planes regionales con el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia. Vamos a pedir ahí un video del presidente Petro. En el día de hoy el país acudió a las urnas para elegir a sus ediles, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores. Sin importar los resultados, es un día en el que el pueblo colombiano votó en paz y pensando en el porvenir del país, en una sociedad más solidaria, justa y afectuosa, pensando en el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos, sin que predomine el miedo a la muerte. En total, los colombianos eligieron 20.137 cargos de elección popular entre representantes locales y departamentales
para los próximos 4 años. La capacidad de la fuerza pública y los avances en la paz garantizaron en el territorio nacional una jornada tranquila y donde los colombianos y colombianas de zonas rurales y apartadas pudieron salir a votar sin la amenaza de organizaciones armadas o grupos delincuenciales. Bueno, ese es el comentario, la locución del presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el revés que tuvo en las elecciones generales para elegir alcaldes, gobernadores, seguro concejales, concejalas y también legisladores y legisladoras departamentales. La verdad es que el presidente Petro sube y llega a la presidenta como el primer presidente electo progresista de Colombia. Nosotros sabemos que viene pues de ser alcalde de Bogotá, que estuvo también inhabilitado un tiempo, que viene de las guerrillas del M-19 y todo lo demás, pero bueno, la verdad es que Gustavo Petro no ha podido en verdad gobernar a Colombia como quisiera gobernarla, porque es que Colombia sigue siendo un estado o un narcoestado. En verdad ahí las fuerzas militares están dedicadas al cultivo, al tráfico y a la exportación de drogas, cocaína, heroína, marihuana, y aun cuando ha bajado el consumo a nivel internacional, y como aquí en Venezuela le estamos duro al tránsito que hacían por aquí, bueno, están un poco abollados, tienen mucho inventario de droga, eso los tiene un poco insatisfechos, no dejan gobernar a Gustavo Petro. Todos sabemos que en los primeros 6 meses de su gobierno casi le dan un golpe de Estado, igual como lo hicieron con Chávez. La sociedad colombiana es tan radical, la burguesía como la nuestra, pero aquí el pueblo jamás con Chávez permitió, y por eso Chávez sobrevivió a cualquier cantidad de atentados y a cualquier cantidad de golpes que le planearon, y bueno, tuvieron que asesinarlo, porque no tenemos duda que nuestro presidente Chávez fue asesinado, pero Petro allá se encuentra en una situación muy difícil, un país que tiene desde el mismo rompimiento de la Gran Colombia en 1830, guerra tras guerra sobre guerra. En esta época, en la temporada después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, en mayo de 1947, más de 70 años de guerra lleva el Estado colombiano contra las fuerzas populares de insurgencia. ¿Por qué? Porque no hay reivindicaciones para los sindicatos, para los estudiantes, para los técnicos, para el pueblo en general, para los derechos de la gran mayoría de los indígenas, y Colombia tiene un gran desarrollo en algunos departamentos muy desarrollados, con mucho crecimiento, pero la mayoría del territorio, de la superficie de la República de Colombia son zonas rurales, y hay que ir a esas zonas rurales para ver en verdad la diferencia entre las grandes ciudades y la gran burguesía colombiana y el verdadero pueblo campesino, los indígenas, los afrodescendientes allá en el Pacífico, en Tuluá, etcétera, etcétera. Entonces, 7 bases militares allá en Colombia protegiendo los cultivos de droga que mayoritariamente en un 90% se exportan a los Estados Unidos de Norteamérica, donde llegaron con el Plan Colombia para erradicar los cultivos de coca y sustituirlos por otros cultivos. Lo que hicieron fue perseguir a los campesinos, a los líderes indígenas, torturarlos, masacrarlos, desaparecerlos, asesinarlos, y hasta las mismas guerrillas que aun cuando se desmovilizaron con un tratado de paz en el año 2016, Timochenko y Santos con tremendo premio Nobel de la Paz, y también con un acuerdo que duró 4 años, desde el 2012 al 2016, en Cuba, en Noruega, en México, en Venezuela, pero hoy día van más de 1.578 desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que no se le han cumplido o no se le ha cumplido con el acuerdo, y han tenido unos que siguen legalizados en una sombra de la política, otros que se rearmaron y otros que pasaron a formar parte del paramilitarismo al servicio
del narcoestado colombiano. Entonces Petro en verdad pierde esta elección porque es que no ha tenido la manera como poder gobernar, no ha tenido la resistencia, un discurso muy poético, romántico. A mí me gusta el estilo de Petro, cómo dice las cosas, pero definitivamente para gobernar hay que tener pueblo, hay que tener un partido sólido, fuerte, hay que tener alianzas internacionales y hay que tener Guáramo, si no, no se puede gobernar. Así que veo muy mal a Petro por este revés, mucha diferencia con nosotros. Aquí Chávez ganó y después ganamos la constituyente y después ganamos la Asamblea Nacional y después ganamos las gobernaciones y nosotros hemos ganado aquí todo. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos liderazgo, tenemos partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, y tenemos aliados internacionales a los cuales le iniciamos o le solicitamos colaboración, ayuda y hacemos alianza sin miedo al imperialismo norteamericano, ni a la Unión Europea, ni al Japón, ni a nadie, absolutamente nadie, porque es que nosotros aquí en Venezuela, Petro, decidimos ser libres, independientes, y para nosotros la autodeterminación de los pueblos, bueno, eso es más que una religión, y nuestro pueblo es un feligrés para el tema de defender esta religión y este territorio. Esperemos que mejoren las cosas y en verdad termine tu mandato. Por ahí escuché que no te vas a reelegir. Bueno, no te reelijas, pero entonces vamos a darle chance a otro que en verdad es un poco la poesía, el romanticismo y se ponga a gobernar para el pueblo colombiano y se reviertan las cosas allá, porque es desastroso que después de ganar una presidencia se pierdan los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Última noticia de este segmento: el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció tarde este domingo que pedirá al Tribunal Electoral la realización de una consulta popular para que los panameños decidan con su voto si se deroga o no la renovación de una concesión minera a una empresa canadiense. Todo ello tras una semana de intensas protestas populares. El mandatario también anunció que el gobierno elevará a la ley la prohibición de la minería metálica a nivel nacional. La policía panameña informó este lunes sobre la judicialización ante la Procuraduría y Jueces de Paz de 562 personas por hechos de vandalismo, daños a la propiedad y otros delitos cometidos durante los 6 días de protesta que rechazó al contrato de ley de cobre de Panamá. Bueno, que eran los venezolanos que se fueron a Panamá y era Panamá la panacea. Yo conozco Panamá muy bien, yo viajé mucho por todo el mundo antes de dedicarme a este propósito hermoso que me dio Jesús de Nazaret. Miren, Panamá es bonito, sí, cuando uno llega a la zona rental, el aeropuerto, muy bonito. Desde Panamá uno se conecta con cualquier parte del mundo y uno va ahí a la zona de los grandes edificios y los grandes hoteles, pero ¿por qué no van al Chorrillo, que fue bombardeado por los norteamericanos cuando invadieron Panamá para llevarse a Noriega, después que era un representante de la CIA de ellos, lo fueron, invadieron, se lo llevaron y estuvieron masacrando ahí el barrio del Chorrillo durante 3 días y más de 3.000 muertos y nadie dijo nada? ¿A qué iban a decir? Negritos panameños, me imagino. Y entonces llegó el desarrollo, el lavado de dinero, un país que no tiene banco central porque ellos se rigen su economía dolarizada a través del dólar, o sea, depende de la FED, grandes negocios. Panamá tiene naturalmente la unión del Océano Atlántico con el Océano Pacífico, el canal de Panamá, una belleza, una maravilla mundial, y también tienen otras ventajas como es el tema de su agricultura, pero muy desarrollados los servicios, puertos y aeropuertos, aunque son unas infraestructuras viejas, a excepción del aeropuerto. Panamá, bueno, es una república, está bien, era parte de una provincia colombiana y con las negociaciones, cuando el canal de Panamá lo iniciaron a construir los franceses y los gringos dijeron no, con esto me quedo yo, y entonces negociaron, pero una de las condiciones que pusieron fue que Panamá se independizara totalmente de la República de Colombia en los lazos desde la partida de nacimiento que tenía con ellos, y bueno, se agarraron ellos el contrato y estuvieron ahí por muchos años,
por muchos años, creo que hasta 1999, en el Tratado Carter-Torrijos, los Estados Unidos de Norteamérica, que tenían ahí una base militar en el Canal de Panamá, todos la conocemos, el Comando Sur, 600,000 hombres ahí en el Canal de Panamá, custodiando el canal porque era la unión del Pacífico con el Atlántico, y por ahí circula, navega el 85% del comercio internacional entre los dos océanos, porque por supuesto el Canal de Panamá acerca el Océano Pacífico, que si se vinieran de Asia y salieran allá a la Patagonia, Chile, la Argentina, tendrían que salir por aquí por Trinidad y Tobago para llegar a Europa o para llegar a los mismos Estados Unidos de Norteamérica, Centroamérica de este lado, pero bueno, el Canal de Panamá facilitó ese tránsito, aminoró las distancias y los tiempos e hizo rentable el comercio internacional de los barcos, primero a vapor y después los barcos de contenedores. El Canal de Panamá, si no me equivoco, fue inaugurado por ahí en 1899 y 100 años después con el Tratado Torrijos-Carter. Bueno, eso le costó al general Torrijos su asesinato en un vuelo aéreo, le derribaron, le explotaron su avioneta y bueno, quien era su comandante o jefe de las fuerzas militares, Antonio Noriega, asumió el poder por mandato de los Estados Unidos de Norteamérica y después terminó extraditado, acusado de narcotráfico, a una condena de 40 años. Ya enfermito y viejo lo devolvieron, lo repatriaron a Panamá y creo que murió ya en su residencia. Bueno, el costo de Panamá, por siempre estar adherido a los Estados Unidos de Norteamérica, lo hizo una cosmopolita muy bonita para los panameños ricos y para los turistas y para los inversionistas, pero en verdad Panamá tiene barrios con situaciones de miseria de la población, su ingreso, su Producto Interno Bruto, bueno, en su mayoría proviene de ahí, de la renta del Canal de Panamá, unos más o menos 3.000 millones de dólares, ahora están haciendo una segunda etapa. Bueno, y tengo que rematar que ese canal no estaba diseñado por ahí, por Panamá, ese canal que iba a unir los dos océanos, Atlántico y Pacífico, fue diseñado en su primera perspectiva ahí en Nicaragua, mi madre Nicaragua, mi segunda patria, mi segunda tierra. Todavía está ahí el proyecto de un segundo canal, pero en Nicaragua, no en Panamá. Entonces, bueno, 562 detenidos, días de manifestaciones, el presidente pedirá una consulta popular, un referéndum consultivo, debe ser, no conozco la Constitución de Panamá, pero está bien que se le consulte al pueblo sobre temas trascendentales y sobre la emigración de venezolanos que llegaron allá a Panamá, unos con dividendos para hacer inversiones, otros a buscar trabajo como profesionales y lamentablemente muchos otros a delinquir, a vivir como indigentes y muchas damas venezolanas dedicadas a trabajo y a negocios que aquí nunca lo hubieran hecho. Lamentable el tema de Panamá. Bueno, resuelvan su problema, porque aquí en Venezuela nosotros no tenemos ahora mismo esos problemas. Vamos de inmediato a la cuarta pausa con un video y regresamos. While I recognize Israel's legitimate security concerns, I also remind Israel that military operations are in accordance with international humanitarian law. Civilians must be respected and protected at all times. Civilian infrastructure must never be a target.